hablamos ahora en Es Radio del mundo de la odontología, menuda evolución constante que estamos teniendo en técnicas, en tratamientos, que sin duda alguna están haciendo que salgan muchísimas ofertas, especialmente en las áreas de las ortodoncias invisibles, esos blanqueamientos dentales, pero hay que tener en cuenta varias cuestiones. Para eso queremos hablar con Carlos Martínez López Picazo, que es el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de diferentes cuestiones en estos momentos en Es Radio, si le parece. Vamos a hablar de temas que están de plena actualidad, como por ejemplo la ortodoncia invisible, ¿no? Que ha ganado muchísima popularidad entre los ciudadanos y no me extraña porque ofrece una alternativa estética a los brackets tradicionales. No se puede utilizar en todos y cada uno de los casos, esos serán ustedes, los profesionales, los que mejor nos orienten. Pero ¿cuál es la postura del colegio respecto a las diferentes ofertas que encontramos también, que pueden tener unos riesgos que siempre en ocasiones pueden ir asociados? Claro, vamos a ver, aquí tenemos que diferenciar un poquito. Las ortodoncias invisibles son buenas, es decir, hay que diferenciar un poquito, sobre todo el trasfondo, es decir, de las empresas que se han dedicado pues, a proliferar, a anunciar que vemos, todos nosotros vemos en la televisión, anuncios en redes sociales, etcétera. Entonces, ahí es lo que tenemos que diferenciar una cosa con otra. Hay muchas empresas pues que, digamos, complican un poco la situación en el sentido de que lo que hacen es ponerse directamente en contacto, por decirlo así, a través de ese paciente, y entonces se le dan pues todas las instrucciones, todos los alineadores, etcétera. Entonces, claro, no existe un profesional que esté en esa situación intermedia en el cual le explica el tratamiento, vaya controlando ese tratamiento, y ese es el principal problema, cuando no hay un profesional que lleve a cabo dicho tratamiento, sino que uno, digamos, yo me lo como, yo me lo guiso, es decir, se lo hace a sí mismo, y eso el problema es que no hay un seguimiento, y luego las consecuencias que lógicamente puede acarrear eso. Fíjate, yo que tengo en casa a niños que llevan la ortodoncia invisible, a hijos, me resulta muy curioso esa forma de hacerlo, porque hay que llevar un control, no todo el mundo se le mueven los dientes de la misma medida y en la misma forma. Hay que saber muy bien exactamente en qué situación nos encontramos y cómo va avanzando esa ortodoncia invisible para poder ir adaptando las diferentes semanas en el tratamiento de cada uno. La verdad que es muy osado, muy atrevido el hacerlo de la forma que estamos nosotros ahora mismo, vamos a decir entre comillas, denunciando, ¿no? En este momento, por ese control necesario a la hora de hacer un tratamiento de este tipo. Es que sin un correcto diagnóstico es muy difícil que eso vaya adelante. Y sobre todo, aparte del correcto diagnóstico, sobre todo las revisiones. A ti, claro. Pues, el ortodoncista pues vente una vez al mes para ir vigilando cómo va evolucionando todo. Claro, si esa revisión se basa en que algunas empresas es envíame una foto con el móvil y te digo más o menos cómo va la cosa, no puede claro, ser. No es lo mismo. O sea, aunque parezca que es lo mismo, no es lo mismo. Y entonces, claro, las consecuencias, una cosa es que uno se vea un poquito los dientes más rectos, y otra cosa es que esa ortodoncia de la solución a nivel oclusal que tiene que ser, y muchas veces no es así. Carlos, hay otra cuestión que yo creo que nos ha llevado muchas veces a los ciudadanos incluso a plantearnos en algún momento poder hacerlo, que es el tema de los blanqueamientos dentales. Es otra de esas cuestiones que estamos viendo muy publicitadas en redes sociales, etcétera, que hay muchísimas promociones para hacer blanqueamientos dentales por parte de nosotros mismos también, sin control del odontólogo o del dentista o del profesional sanitario que interviene en estas opciones, que lo podemos hacer en casa, ¿no? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este tipo de procedimientos, de poder hacerlos en casa, y qué precauciones tenemos que tener nosotros como pacientes a la hora de plantearnos un blanqueamiento dental? Estamos en la misma situación que antes. Al final es que por normativa solo se pueden vender productos para blanqueamiento dentales que tienen una concentración, la verdad es que bastante reducida, ¿vale? Que al final esa concentración tan pequeña o sea, no tiene al final unos efectos inapreciables, por decir así. Claro, cuando la proporción es superior, el problema de esos productos, que suele ser peróxido de hidrógeno, por ejemplo,
eso afecta a las encías, las puede dañar, puede provocar una sensibilidad bastante importante. Entonces, claro, al ser concentraciones ya mayores, eso tenemos que tener mediante profesionales que tienen que controlar y hacer. No todo el mundo necesita un blancamiento, más que necesita es que se puede recibir un blancamiento. No todo el mundo que recibe ese blancamiento, oye, es que tengo muchísima sensibilidad, oye, pues a lo mejor hay que hacer un tratamiento previo, o es que tengo un problema de encías, pues a lo mejor no eres el candidato idóneo para ese blancamiento. Claro, para eso tiene que estar el profesional detrás para, digamos, decidir si ese paciente vale o no vale, o colocarlo correctamente, porque esa hipersensibilidad que pueda generarle, lógicamente no es lo mismo hacerlo de una forma controlada que por sí solo, que puede crear pues daños importantes a nivel de la encía y del diente. Estábamos hablando, claro, de si tenemos las encías que podemos incluso hacer nosotros y provocar una enfermedad, ¿no? Si le parece, me gustaría hablar de las enfermedades sistémicas y la salud bucal. ¿Podría explicar cómo debemos de mantener una buena salud bucal y cómo contribuye esto al bienestar general y qué es una enfermedad sistémica, etcétera? Uh-huh. Claro, no tenemos que olvidarnos que al final la boca no está aislada del resto del cuerpo. Una enfermedad sistémica al final se define, por decir así, como una enfermedad que afecta al organismo entero, ¿vale? Al cuerpo humano. En cambio, enfermedades pues a nivel de la boca son aquellas que se encuentran localizadas, ¿vale? Entonces, claro, hay muchas enfermedades a nivel sistémico, por ejemplo, una diabetes afecta a todo el cuerpo, tiene manifestaciones en la boca, tiene manifestaciones en diferentes partes, entonces esas enfermedades sistémicas tienen relaciones muchas veces con enfermedades locales. Por ejemplo, con una persona que es diabética, existe una relación entre la diabetes y la enfermedad periodontal, uh-huh, que es la de la piorrea, ¿vale? Enfermedades encías. Y entonces, o por ejemplo, afectaciones cardiovasculares, personas que puedan tener alguna patología cardíaca, existe también relación con esa enfermedad periodontal, ¿vale? Entonces, muchas veces creemos que, bueno, no pasa nada, la boca como no tiene nada que ver con el resto del cuerpo, y muchas veces, oye, si usted es diabético o usted tiene una patología cardíaca o usted está embarazada, hay que tener, lógicamente siempre hay que tener un muy buen control a nivel de la salud oral, pero en esos casos hay que ser más incipiente y asegurarnos, pues voy al dentista cada 6 meses o una vez al año como mucho, porque puede provocar descontrol en esas enfermedades. Por ejemplo, una persona que, como te he comentado antes, que está embarazada, una mujer, puede provocarle partos prematuros, uh-huh, que tenga las encías, por ejemplo, de una forma que no esté correcta, o por ejemplo algunos medicamentos pueden provocar síndrome de boca seca o reflujos gastroesofágicos, pueden producir erosión en los dientes. O sea, hay múltiples casos y ejemplos que podemos hablar sobre relación entre la boca y enfermedades sistémicas. Fíjate, y qué importante también, Carlos, la elección de la clínica dental a la que nos dirigimos. Y lo digo porque hemos sido testigos en los últimos años de esos escándalos relacionados con clínicas dentales que no eran oficiales, vamos a decirlo de esa forma. ¿A qué atribuye usted estos incidentes? Y no sé si hay medidas que haya tomado el colegio o que proponen ustedes, ¿no?, para garantizar esa calidad, esa ética en la prestación de los servicios odontológicos. A ver, España se tiene una particularidad, que es que cualquier persona que no sea profesional o no puede montar una clínica dental. Entonces, claro, eso de por sí ya abre la posibilidad a que no tiene que ser todo siempre así, lógicamente, pero al final se expone esa mayor apertura de clínicas, se expone al final a que haya gente que el único trasfondo que tiene es hacer negocio puro y duro. Uh-huh. Claro, donde hay negocio entra en el fondo también pues lo que conocemos ya todos, los fondos de estos buitres, ¿vale? Donde es que su interés única y exclusivamente es económico, no tiene muchas veces intención de, bueno, pues vamos a velar por la salud bucodental de mis pacientes, etcétera. Entonces, claro,
una vez que produce que esas clínicas, cuando hacen compras o lo que fuera, no les resultan rentables, lo que hacen es cerrarla. Es como si cualquier negocio o otro, ellos dicen, oye, esto es rentable, no es rentable, pues si no es rentable se cierra. Claro, lo que ellos no ven es que detrás hay pacientes, detrás hay personas que han invertido un dinero, que están a mitad de tratamiento, y como eso muchas veces no se ve o no se valora, en esos casos el problema luego viene. Claro, entonces nosotros llevamos ya tiempo, tanto nosotros a nivel local como a nivel del Consejo General de Dentistas, oye, intentando regular esta situación, porque mientras eso no se regule es complicado, o sea, que al final de vez en cuando tengamos algún caso como desgraciadamente hemos tenido en los últimos años. Para finalizar, vamos a hablar del avance constante de la tecnología. Hay muchísimas innovaciones en este terreno. Por ejemplo, la impresión 3D, las prótesis dentales, la inteligencia artificial, que también ha llegado a su sector, al del diagnóstico y la odontología. ¿Cómo cree que todo este tipo de tecnologías emergentes y las que ya tenían ustedes y que han ido mejorando también con el paso de los años van a beneficiarnos a los que somos pacientes habituales de las clínicas de odontología? Pues mira, la odontología al final es una profesión que está en constante evolución, o sea, constantemente hay que estar formándose, cada poco tiempo salen cosas nuevas y siempre uno no se puede quedar atrás y al final te tienes que subir en el carro de estar constantemente en formación. Entonces, y lógicamente, pues si estamos acostumbrados a coger el móvil y preguntarle a la ChatGPT que nos organice las vacaciones, aquí nosotros no nos quedamos atrás. Al final, pues como bien has dicho, pues las impresoras 3D, escáneres intraorales, todo eso llega ya, está bastante asentado en las clínicas, en el día a día, y ha llegado para quedarse, eso está claro. O sea, al final eso nos ayuda ¿a qué? En ayudar al paciente, es decir, pues es más cómodo para el paciente, se tarda menos, se hace todo más directo, en vez de tener que enviar muchas veces esos modelos directamente por internet, a la nube, se sube a la nube el escáner y entonces el protésico lo recibe. O sea, es todo mucho más cómodo, más sencillo y más incluso. Y al final ese es el camino en que estamos y lógicamente esto va a ir evolucionando. Eso como todo, al final hay cosas que crees que sirven, ¿no? Esto es una gran idea y luego es un chasco, pero como todo en la vida, al final compramos muchas veces cosas de tecnología que decimos esto es la gran revolución y luego no es tanto o se desinfla un poquito, y otras cosas que continúan y se quedan con nosotros. Y al final en esto, pues todos esos avances que hay, desde luego, pues la mayoría estoy convencido que van a seguir y van a seguir evolucionando, no solo para ayudarnos a nosotros en nuestro día a día, sino sobre todo para ayudar también en la calidad a los pacientes. Claro que sí, nos vamos a beneficiar todos al final. Presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete, Carlos Martínez López Picazo, gracias por aclarar todas estas cuestiones en Es Radio. Un saludo, buen día. Un saludo, muchas gracias.